Es un placer para mí poder compartir con vosotros este momento. Me alegro mucho pues la invitación que me habéis hecho y bueno, pues qué bueno, ¿no? Poder participar y seguir disfrutando, ¿no? Esto que estamos disfrutando cada día. Y en ese sentido, como sé que muchos de vosotros pues ya también lo estáis haciendo en familia, tal vez con otro hermano o hermana, pues va a ser un momento un poco eso, tal vez para repasar, ¿no? Es un tema pues muy interesante, ¿no? Muy práctico. Y fijaos que a veces cuando hablamos, podríamos hablar de la lucha del cristiano, en el sentido de que es algo general, o sea, es decir, que total, que incumbe a nuestra vida, pero también son las luchas, ¿no? Porque no es solo una lucha, son muchas diferentes problemas, obstáculos que enfrentamos en el camino, ¿no? Entonces, algo también interesante es que sobre todo el tema, creo que es bueno que no lo veamos como simplemente como algo teórico de, bueno, los cristianos tienen tales luchas y tal, sino sobre todo que pensemos en ti, en mí, ¿no? En cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, la lucha del cristiano es tu lucha y mi lucha, ¿no? Es lo que tú y yo experimentamos, ¿no? Entonces, no tenemos que hacerlo también nuestro todo esto. Comienza el tema con una idea interesante, ¿no? Donde pone la distinción entre aquellos que siguen a Dios, los cristianos, y los que no. Y usando el versículo de Romanos 8:7, dice que las mentes carnales son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, lo que vemos aquí en este punto es como aquellos que no buscan a Dios, pues aparentemente como que no viven en lucha, ¿no? Pero ¿qué pensáis? ¿Acaso esta es una vida mejor? Para nada, ¿no? Todo lo contrario, es una vida triste, es una vida sin esperanza. Pero aparentemente parece que no tienen ningún problema, ¿no? Es lo que a veces dice alguien, ¿no? Yo no creo en Dios, yo hago lo que quiero, a mí no hago lo que quiero con mi vida, no me importa nada. Y aparentemente parece que no están en ningún conflicto, ¿no? Por supuesto que sí que están en un conflicto, ¿no? Con la voluntad de Dios y haciéndose daño muchas veces a ellos mismos, ¿no? Pero el no cristiano, pues en cierto sentido, aparentemente parece que no tiene luchas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los que buscamos hacer la voluntad de Dios? Pues nos sentimos muchas veces en esa batalla, en esa guerra, en ese conflicto. Romanos 7:19, uno de los versículos que aparecía también en el tema, dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. ¿Cuántos nos podríamos ver identificados con estas palabras, ¿no? Yo creo que todos, que sentimos también esa lucha y ese conflicto del cual habla Pablo, que también se reproduce en cada una de nuestras vidas, ¿no? Tenemos por un lado el deseo, la voluntad de seguir a Dios, de hacer las cosas conforme a su voluntad, pero por otro lado Pablo también habla de cómo pues también muchas veces obedece al pecado sin querer, ¿no? Y está constantemente en ese conflicto. Fijaos a qué punto llega la desesperación en estos versículos de Pablo, que un poquito más adelante, en el versículo 29, 24, Romanos 7, 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Es decir, se llega a sentir prisionero en, en su propia vida, en su cuerpo, ¿no? Por esas tendencias al pecado que ve que se dan en su vida. Y él llega a decir: miserable de mí, ¿quién me librará? Es decir, no deseo vivir de esta manera, ¿no? Esto no es vida, ¿no? Y todos seguro que en algún momento u otro nos hemos sentido así. Por supuesto que no hay que quedarse únicamente con la negatividad de esas circunstancias, ¿no? Tenemos que mirar más adelante. Pero lo que ha experimentado Pablo también lo experimentamos nosotros. Tenemos que tener claro que cada uno de nosotros, que tú y yo, estamos en una batalla. Y me gusta también como Pablo en la carta de Efesios lo describe esto, ¿no? En Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 12, dice lo siguiente: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, aquí Pablo, ¿qué nos está diciendo? Todos estamos en una lucha, pero la lucha no es a veces contra quien nosotros pensamos o contra quienes a veces nosotros dirigimos nuestra hostilidad, que a veces es hacia las personas, ¿no? Tal persona que me ha hecho esto, tal persona que me dijo esto y me siento mal hacia él y a veces estoy en ese conflicto, en esa lucha. Ese no es nuestro papel, no tenemos que estar ahí, porque como vemos aquí, nos dice claramente que nuestra lucha es una lucha espiritual, no es contra las personas. A veces sí, las personas son usadas por el enemigo, como también nosotros. Fijaos que incluso Pedro, ¿qué es lo que le dice a Jesús? Aparte de mí, Satanás, porque me eres estorbo, ¿no? Es decir, estaba haciendo, pues no la voluntad de Dios, sino precisamente lo que Satanás quería, ¿no? Pero por eso, ¿no? Nosotros en esa lucha tenemos que tener claro, identificar claramente quién es nuestro enemigo. Y fijaos el versículo 11, qué bonito, cuando dice que qué es lo que debemos hacer a esa batalla, ir preparados, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, tenemos un enemigo que es muy astuto, que es poderoso y nosotros no podemos salir en esa lucha espiritual de cualquier manera. Debemos vestirnos toda la armadura, ¿no? Y luego, pues, os invito a que esta noche repaséis este capítulo de Efesios, donde recordemos todas las partes diferentes que tiene esa armadura. Pero, sin duda, estamos ante una guerra espiritual contra Satanás. Y decíamos que es un enemigo poderoso, sí, pero también es un enemigo que ha sido vencido, ¿no? El Señor lo venció. Lo cual no quiere decir que no siga teniendo aún poder y no siga haciendo daño, que lo sigue haciendo, ¿no? Y como nos dice incluso la palabra de Dios, anda como león rugiente mirando a quien devorar, sabiendo que le queda poco tiempo, más que nunca todavía va a tratar de hacer de estorbar nuestro camino con el Señor, ¿no? Me gustaría ahora que leyésemos un versículo que se encuentra en Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Dice así: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Entonces, aquí lo que vemos, ¿no? Es que la muerte y la resurrección de Jesús, pues de alguna manera marcó ese punto de inflexión, esa victoria sobre Satanás. Él venció la muerte para dar la vida a todos aquellos que creemos en Él, a ti y a mí. Esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Por eso, aunque a veces vemos esa crudeza de esa lucha que enfrentamos espiritual, no debemos perder nunca la esperanza, el objetivo, hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Tenemos la victoria a nuestro alcance porque el Señor nos la da. Esa victoria que Él consiguió nos la comparte, nos la pone al alcance. Tan solo tenemos que recorrer ese camino con Él. Tenemos que andar cada día buscando sus caminos por encima de todo, ¿no? Y hay un versículo muy bonito que se encuentra en Primera de Juan 5:4. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muchas gracias. Ana, qué bonito este pasaje. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ese yo creo que es nuestra realidad, ¿no? Es lo que ha sido nuestra vida. Nos hemos entregado al Señor y se ha producido en nosotros ese nuevo nacimiento. Tal vez alguno de vosotros puede que esté en ese proceso, ¿no? Pero entregar nuestra vida a Cristo es tener un nuevo nacimiento. Y como dice aquí, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, a través de la fe. Es la conexión con la salvación que el Señor nos ofrece, ¿no? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, es ese fundamento, esa declaración, que es precisamente, recordáis que es aquella que dijo Pedro, ¿no? Cuando Jesús pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿No? Tú eres
el Hijo de Dios, ¿no? Es decir, estaba reconociendo la divinidad de Jesús, ¿no? Y eso es, pues, sin lugar a dudas, la base de nuestra fe. El tema también nos compartía acerca de la solución a esta lucha, a este conflicto en el que nos encontramos. Y nos hablaba de Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Y dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, qué interesante es que estas palabras de Pablo, pues, van justo a continuación de lo que veíamos antes, ¿no? Es decir, si simplemente nos quedamos con el capítulo 7, puede parecer que la experiencia del cristiano, pues, es sombría, ¿no? Como que esta vida va a ser simplemente un sufrimiento indecible y vamos a estar viviendo constantemente en esa contradicción, ¿no? Pero no es así. Eso es una realidad, por supuesto, o es una experiencia que muchas veces vivimos, ¿no? Pero la clave está en la esperanza, ¿no? Como veíamos que justo un poquito después, a continuación, Pablo dice estas palabras, ¿no? Ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese es el camino, ¿no? Que también cada día nosotros tenemos que elegir. Es decir, ¿qué senda vamos a tomar? ¿Vamos a dejarnos llevar por la tentación, por los impulsos pecaminosos que a veces se presentan en nuestra vida, por las ocasiones en las cuales, pues, a veces se presenta un atajo que no va conforme a la voluntad de Dios, pero parece muy atrayente, parece muy bueno? Eso es andar según la carne, ¿no? Y forma parte entonces de nuestras elecciones. ¿Qué es lo que hacemos cada día con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros pensamientos, que es donde también se genera, pues a veces nuestras victorias o nuestras derrotas espirituales, ¿no? Entonces, esos dos caminos se nos presentan ante nosotros. El camino de la carne, el camino del espíritu, ¿no? Esa elección, esa decisión que tenemos que tomar cada día en nuestra vida. Ya un poco concluyendo, vamos a ver unos versículos finales y me gustaría, pues, que en este punto pudiéramos, pues, pudiera compartir, ¿no? Algunos elementos, por así decirlo, prácticos, ¿no? De esa victoria que tenemos en el Señor, pero cosas, diríamos, prácticas, ¿no? Para vencer los ataques del enemigo, que, como decíamos, anda como león rugiente, ¿no? En primer lugar, tú y yo somos llamados a no dar lugar al enemigo en nuestra vida, ¿no? Esto es importante, no dar oportunidad a Satanás para hacernos caer y destruirnos. Muchas veces caemos en el orgullo de pensar que dominamos la situación, que no pasa nada, que estamos en el control, ¿no? Y no es así. Es decir, cuando nosotros estamos en ese orgullo, estamos bajando la guardia y es cuando el enemigo todavía ataca más, ¿no? Por eso fijaos que en Efesios 4, del 26 al 27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Gracias, gracias por la lectura. Fijaos que la primera parte, pues nosotros siempre la usamos quiero decir, tiene esa aplicación en las relaciones personales, donde dice airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, son elementos prácticos a los cuales el Señor lo que quiere es eso, ¿no? Que no nos dejemos llevar por la carne, por esos sentimientos a veces de injusticia o de querer vengarnos o de mantenernos en el enfado, ¿no? Es que como tal persona no me pide perdón, pues yo no pienso hablar ni dirigirme a él hasta que no haga lo que tiene que hacer, ¿no? Esa primera parte la conocemos bien, pero es interesante la nota del versículo 27, ¿no? Donde dice, ni deis lugar al diablo, ¿no? Es decir, no dejemos espacio al enemigo.
porque eso es lo que muchas veces sucede en nuestra vida, ¿no? Fijaos cuando a veces pensamos en el caso de David, como pecó con Betsabé, que es lo que estaba dejando en su vida, ¿no? La ociosidad, estaba dejando espacio para que la tentación viniese a su vida, ¿no? En vez de estar ocupado, en vez de estar centrado en lo que tenía que estar, pues esa ociosidad le hizo pues quedar expuesto ante la tentación y finalmente pues cayó, ¿no? No deis lugar al diablo. También un segundo aspecto que debemos tener en cuenta es debemos conocer la palabra de Dios, ¿no? Debemos hacer de ella nuestro alimento, de tal manera que sirva la palabra de Dios como una salvaguarda en esos momentos de la tentación. Y tal vez aquí podríamos leer, por ejemplo, Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pues lo que vemos aquí es el momento de la tentación, ¿no? Que en esta tentación, como en las tres, ¿de qué manera responde Jesús? Con la palabra de Dios, ¿no? Es decir, es la Biblia, es la palabra de Dios atesorada y guardada en su corazón, porque sabemos que Jesús, por el hecho de ser Dios, no enfrentó ni luchó con la tentación con ningún privilegio. Él no era, podemos decir, bueno, claro, como él era Dios, se sabía toda la palabra, de memoria, no. Era lo que él había guardado y atesorado en su corazón. Y lo que tú y yo también podemos hacer y debemos hacer, pero es también nuevamente nuestra elección. Jesús responde, ¿no? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, ¿no? Tenemos que conocer, por tanto, bien la palabra de Dios, ¿no? Porque somos conscientes, fijaos lo que sucede en las tentaciones, que Satanás también conocía la palabra de Dios, por supuesto. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que la usaba mal, que la manipulaba, ¿no? Les habla a través de, pues, mezclando la verdad con la mentira, ¿no? Usando, pues, diciendo, pues, parte de lo que Dios había dicho, pero tergiversando las palabras de Dios, ¿no? Y aquí en las tentaciones lo mismo, ¿no? Eran versículos bíblicos, sí, pero que estaban mal usados, tergiversados. Y el Señor, precisamente porque había guardado Jesús en su corazón, la palabra de Dios pudo mantenerse firme en esta batalla espiritual que tuvo. Un tercer aspecto sería también que todos nuestros pensamientos, que es donde se genera el inicio de la lucha, la tentación comienza en la mente, pues que todos nuestros pensamientos los llevemos en obediencia hacia Dios, ¿no? Y me gustaría que alguien leyese 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fijaos que muchas gracias, como dice en este versículo, que es lo que debemos llevar cautivo al Señor, todo pensamiento a la obediencia, ¿no? Entonces ahí he aquí una acción a la que somos llamados a hacer en nuestra vida, ¿no? Que todos nuestros pensamientos los sometamos ante Dios, ¿no? Y esto es algo en lo cual debemos enfocarnos. Y no es fácil, porque muchas veces hacemos las cosas según nos parece. O pensamos, pues yo pienso que esto es mejor, pienso que esto me va a salir bien, porque así entiendo yo que es así, pero no. Es decir, yo tengo todo lo que yo piense, todos mis planes y proyectos, los debo poner siempre en la obediencia del Señor, ¿no? Para que sea Él el que me dirija. Un cuarto y último aspecto tiene que ver también con por así decirlo, una defensa activa ante la tentación, ¿no? Y me gustaría que alguien leyese Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta frase tan corta, pero a la vez qué mensaje, ¿no? Más poderoso y práctico para nosotros, ¿no? Someternos a Dios. Fijaos que esta parte tiene que ver un poco con lo que veíamos antes, lo que decía Pablo, ¿no? Que llevemos nuestro pensamiento a la obediencia, ¿no?
de Dios. Que no hagamos las cosas según nos parece, sino según entendemos que en la palabra de Dios que es el camino, ¿no? Por eso, en primer lugar, debemos someternos a Dios, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, y luego, a continuación, de esa manera estar teniendo esa actitud, ¿no? De resistir al diablo. Y qué bueno, ¿no? Lo que vemos justo al final del versículo, que es lo que sucederá, que Él huirá de vosotros, ¿no? Pero son los pasos que tenemos que dar. El Señor está dispuesto a ayudarnos, pero las decisiones también las tenemos que tomar nosotros. Dios no fuerza a nadie. Pone delante de nosotros el camino de la vida, pero tenemos que tomarlo. Pone delante de nosotros ese camino espiritual, pero debemos preferirlo antes que el camino de la carne. Ese es nuestro papel. El Señor está a nuestro lado y nos dará la victoria, pero tenemos que ponernos en sus manos, ¿no? Dice también 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A mí me gusta mucho la imagen, ¿no? Que presenta un poco este versículo, porque, fijaos, ¿no? Satanás, que es el enemigo, desde el principio, ¿qué es lo que ha estado haciendo? Pues creando confusión, atando, ¿no? Y fijaos de alguna manera la idea que se usa, ¿no? Es decir, poniendo enredos y dificultades, estorbos, impidiendo que el ser humano pueda llegar a Dios y pueda disfrutar de la salvación que Él nos quiere dar, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? La segunda parte del versículo que dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿no? Es decir, esa maraña, esa confusión que existe en el mundo, Jesús vino para deshacerla, para deshacer ese nudo que muchas veces nos está impidiendo ver la claridad, ¿no? del camino de Dios, ¿no? Y Él nos ha venido a traer luz, pero hace falta que tú y yo la sigamos, ¿no? La victoria del Señor es también nuestra victoria. Y me gustaría simplemente dejaros con un versículo que se encuentra en Romanos 8:37, que dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, no por lo bueno que somos, no por nuestras capacidades, no por lo listos o sagaces que somos, no. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Aquel que nos amó, el Señor, es el que nos ha redimido, el que nos ha creado, nos ha salvado y el que nos da también la victoria, ¿no? Somos vencedores, pero lo que hace falta es que nos pongamos en ese camino, que lo elijamos cada día. Pues espero y deseo que esa sea tu decisión y la mía, y que sigamos con fuerza en este camino en el que el Señor nos ha llamado y en el que debemos seguir progresando hasta que Él venga. Amén. Que así sea. Agradecemos el tema, seguimos en la lucha, así que, bueno, con la ayuda de Dios seguiremos firmes, firmes y adelante, como dice el himno. Muy bien, pues si os parece bien, vamos a terminar con una oración. Le vamos a pedir a Ruth, por favor, si ella puede hacer la oración final. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, os doy muchas gracias, Señor, por ese día que nos has dado. Gracias, Señor, por tus cuidados, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has protegido, Señor, durante este día. Y gracias, Señor, también por este tema, oh Dios, que nos recuerda, Señor, que ante las luchas, ante las dificultades, Señor, no estamos solos, sino tenemos a ti, Señor, siempre a nuestro lado. Aunque a veces nosotros no queremos, aunque a veces nosotros rehusamos, Señor, o apartamos de ti, siempre estás ahí, Señor, presto a escucharnos, a buscarnos, a estar con nosotros, a ayudarnos, Señor. Gracias a Dios por ello y también por las personas, Señor, que están conectadas esta noche. Te pedimos que nos acompañes, nos cuides en todo momento. Pero pedimos todo esto por amor de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias a todos. Recordad que mañana a las 8:30 estaremos nuevamente por aquí. Que descanséis, que paséis una feliz noche. Rubén, nuevamente gracias. Buenas noches a todos, que descanséis.